Buenos días, muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la Casa del Mediterráneo la acogida tan magnífica que hemos tenido en estas jornadas del aceite de oliva. El aceite de oliva virgen extra, pues, es nuestro pilar de la dieta mediterránea y tenemos que posicionarlo. Me da mucha alegría ver la sala casi llena y de ver diferentes productores aquí que apoyan esta labor divulgadora. Bueno, mi presentación va a ser muy sencilla porque la idea es que eran personas que quieren conocer el aceite de oliva virgen. Yo hoy no voy a hablar de investigación ni de los trabajos que realizamos para conseguir los momentos óptimos de madurez o el contenido mayor de polifenoles, sino cómo se obtiene un aceite de oliva virgen y cómo nosotros podemos reconocerlo. Así que haré una primera parte general y luego vamos a pasar a catar 3 aceites muy diferentes de los descriptores característicos que todo consumidor debería de conocer para seleccionar un aceite, y yo creo que va a ser bastante interesante la experiencia de la cata. En primer lugar, ¿cómo se obtiene el aceite de oliva? Bueno, todo el mundo piensa, yo consumo aceite de oliva, pero ¿qué tipo de aceite de oliva? Nadie te lo sabe explicar, incluso en las zonas productoras. Bueno, pues yo voy al supermercado, yo cojo un aceite de oliva y es tan distinto un aceite de oliva virgen extra, y dentro de los virgen extras tenemos más de 260 variedades en España, más de 2.000 en el mundo, y tenemos el honor en el IFAPA de Córdoba de tener el Banco Mundial de Hemoplasma con más de 600 variedades, que precisamente en ese banco se está trabajando ahora para el problema de la Shigella fastidiosa. 2 investigadores del programa de mejora están trabajando junto con Italia para intentar dar solución a este problema. Bueno, pues tenemos tanto aceites como variedades, pero no solamente eso. Cada aceite tiene un perfil sensorial muy diferente. Aquí lo vemos. Como ve, la variedad picual es una variedad más de hoja de olivo, más verde, amarga. La variedad arbequina es una variedad que se caracteriza por descriptores frutales, donde aparece la manzana, el plátano, y si esa aceituna está más madura, pues aparece también la papilla de fruta. O la hojiblanca. La hojiblanca es esa variedad con ese picor punzante que va en progresión y que aparece casi al final. Por eso esta es una variedad muy reconocida a nivel internacional, porque tiene gran fragancia y sin embargo su entrada en boca es dulce, aterciopelada y al final ese picor punzante. Y luego no puedo dejar de hablar, trabajando en la subbética, de la variedad picuda, el lince ibérico español, ¿no?, en el olivar, que es una variedad que cada vez hay menos, pero que nos proporciona un aceite muy rico, muy complejo, muy redondo, y es un árbol, pues, difícil agronómicamente por su maduración, por su resistencia al desprendimiento y también porque sus aceites son menos estables, pero que sí están aportando gran valor a una zona de montaña y a un parque natural. Entonces, siempre me gusta hablar del lince ibérico del olivar, que es la variedad picuda. Como veis, estos son los trabajos que nosotros realizamos en los seguimientos de maduración. Si tenemos 260 variedades, de cada variedad aquí en España podemos tener 4, 8, 10 tipos de aceite, dependiendo del momento en que se haga la recolección. Hay consumidores que prefieren aceites más dulces y de cada variedad se puede obtener aceites más dulces, dependiendo de su madurez. Estos son trabajos hechos de la variedad hojiblanca y picual allí en el IFAPA de Cabra, y vamos viendo cómo evolucionan. También estamos trabajando hojiblanca, secano y riego, porque sí que hay diferencia en el secano y riego. Aquí lo tenemos, sobre todo en la variedad picual. Es una variedad que cuando regamos disminuye su contenido en polifenoles y por tanto los aceites son más dulces. Aquí vemos la maduración, como al principio los aceites tienen mayor contenido en polifenoles, que lo vamos a ver ahora sensorialmente. Con aceitunas maduras tenemos menos contenido en polifenoles. También ocurre que si regamos, pues vamos también a partir de menos. Todo esto, esta gráfica, lo podemos percibir sensorialmente. Y tenemos otra variedad que ocurre todo lo contrario, la variedad arbequina. La variedad arbequina, una variedad muy dulce, muy frutal, que si se recolecta
con un fruto que se ha regado mucho va a ser un aceite casi plano. Sin embargo, a esa variedad tenemos que provocarle estrés hídrico para que el aceite tenga mayor contenido en polifenoles y mayor contenido en aroma. Hay mucha diferencia de los aceites de picual o de arbequina obtenidos aquí en España a los obtenidos en Uruguay, donde la pluviometría son de 2.000 litros. No tiene nada que ver. La semana pasada hice una cata de los aceites de picual del sur de Brasil, de Uruguay y de Andalucía, y nadie reconoció los picuales. ¿Por qué? Porque la pluviometría hace que baje los polifenoles y son aceites muy dulces. ¿Cuánto necesitamos para elaborar un litro de aceite? Cuando hablamos de, este es un tema que siempre comento, que un aceite es caro, que el aceite es muy caro. ¿Cuánto necesitamos para elaborar un litro de aceite? Depende. Si partimos de un fruto verde, como los aceites que vamos a catar ahora, necesitamos 10 kilos de aceituna. 1 kilo de aceituna de la variedad picual, por ejemplo, son 300 frutos. 1 kilo de la variedad arbequina son 500 frutos. Pues imaginaros 300 frutos por 10, 3.000 aceitunas para elaborar un litro de aceite. Eso hace que obtener un litro de aceite no sea nada barato. No es lo mismo que recolectar con una segadora un trigo, un girasol, una soja, que se está recolectando kilos y kilos por hectárea en nada. Por tanto, obtener un litro de aceite no es tarea fácil, nada más que en el campo, es decir, 10 kilos o 5 kilos de aceituna si los frutos son muy maduros, que son los aceites ya de final de campaña, que es muy difícil que haya muchos vírgenes extras. ¿Por qué? Porque cuando el fruto está ya sobremaduro, se rompe la epidermis y ya empiezan a aparecer defectos. Por tanto, que tengamos la conciencia cuando compramos un litro de aceite, que el productor no nos está engañando, que está poniendo el precio justo porque necesitamos 3.000 o 5.000 frutos para obtener un litro de aceite. Existen factores que inciden directamente en la calidad. Unos son los agronómicos y otros son los industriales. En cuanto a los agronómicos, hay unos intrínsecos que es la variedad y el medio. Nosotros estamos en Alicante con un suelo específico, con una variedad específica. Eso es muy difícil de cambiar porque no es un cultivo que cambie anualmente, sino que es un cultivo perenne. Por tanto, tenemos que nuestras variedades y nuestro suelo cuidarlo y aplicar técnicas de cultivo extrínsecas como es el riego, la poda, la fertilización, la recolección y el transporte para optimizar el contenido graso y para mejorar la calidad de esos frutos. ¿De acuerdo? Y por tanto, y también luego en la almazara. Hoy acabamos de catar un aceite que ha traído un productor, lo he probado, me ha parecido muy maduro. Estaba muy maduro, tenía un problema de que no se había filtrado, que ahora explicaré el tema del filtrado, porque a mí me pasa que si no hablo del filtrado no hablo, tengo que hablar de los aceites filtrados. Y le decía, está muy bien elaborado, se ha cogido muy madura la aceituna, pero se ha visto que durante todo el proceso de limpieza, lavado, etcétera, se ha realizado muy bien. Por tanto, ¿cuándo es el momento de recolección? Bueno, pues hay unos parámetros que le llamamos los parámetros de maduración, que es ver el rendimiento que tiene el fruto, tanto sobre materia seca o húmeda, la resistencia que tiene el fruto para optimizar la recolección, el color del fruto y en ese momento depende de la variedad. Hay variedades que se pueden recoger verdes con un rendimiento óptimo y otras que tienen un color más en embero. Por tanto, el color no podemos decir, cuando esté verde se recoge. No, vamos a determinar también el rendimiento del fruto, de grasa que tiene el fruto. Una vez que vemos el rendimiento que tiene el fruto y comenzamos la recolección, es muy importante y hay mucha diferencia. No es lo mismo recolectar este fruto verde que ese fruto en el que el suelo está muerto con herbicida, que la aceituna se tira al suelo,
y tenemos una aceituna en el suelo podrida. ¿Qué se hace con esa aceituna? Eso se lo voy a explicar después, pero porque nosotros vamos a trabajar al principio con estos frutos verdes que se han obtenido en un momento óptimo de madurez, sobre todo teniendo en cuenta sus características sensoriales. En cuanto a rendimiento graso, tiene un poquito menos, pero sacrificamos un poco de rendimiento por tener unas características sensoriales muy excelentes. Una vez que recogemos, tenemos que transportarlo. Importante transportar los frutos para que no se produzca daño en ellos. Nosotros transportamos fruta y si se nos cae una naranja, una pera o una manzana, vemos que se le hace un daño y ya a partir de ahí se va a corchar y se va a estropear. Lo mismo nos ocurre con los frutos. Cuando los frutos están verdes pueden sufrir mayor daño, entre comillas, pero cuando los frutos están maduros se rompe muy rápidamente la epidermis y ahí empiezan a fermentar y empiezan a aparecer descriptores negativos como es el agrio avinado. Por tanto, la mejor forma de transportar los frutos es en caja y sobre todo cuando está maduro, o bien en remolques pequeños para que no se apermase, porque de este fruto ha salido un aceite magnífico, de un fruto maduro que se ha elaborado por un productor que está hoy aquí. Y se ha obtenido un aceite magnífico y con unas características de frutos maduros donde aparece principalmente las notas de planta aromática. Y de arriba, que es la misma variedad, la variedad hojiblanca, se ha obtenido un aceite frutado verde, hierba recién cortada, plantas silvestres, alcachofa, plátano verde, etcétera, etcétera. Por tanto, si cuidamos los frutos, vamos a obtener calidad en todos los estadios de maduración. El siguiente paso es la recesión en la almazara. El fruto llega a la almazara y tenemos que seguir cuidándolo. Una vez que está en la almazara, se limpia, se lavan los frutos y pasamos a la molienda. ¿Qué es la molienda? La molienda es la ruptura de las paredes celulares donde se encuentra alojado la materia oleosa. Existen diferentes tipos de molinos, unos molinos que se trata de que el fruto cuando entra no se caliente mucho en esa ruptura. Hay que evitar durante el proceso de elaboración el calentar los frutos para evitar que los aromas los perdamos. Este es un molino de martillo normal, es como una mini pimer, ahí es dentado, donde con la fuerza de rozamiento se eleva menos las temperaturas, y este es de doble criba. Por tanto, hasta ahora, y para las personas que no han visto nunca una almazara, tenemos que tener en cuenta que no ha habido nada más que procesos mecánicos. Lo hemos recogido, lo hemos transportado, lo hemos llevado a la almazara y hemos roto esa estructura celular. Si fuera un fruto como la naranja, no hay problema, porque como no tiene nada más que una fase acuosa, lo podemos exprimir. Aquí no, aquí tenemos agua, aceite y pasta, ¿eh? Por tanto, es más difícil la separación. El siguiente paso es el batido. El batido es donde se une la fase oleosa. ¿Qué ocurre? Que hay aceites que se bate muchísimo tiempo. Se forma, por supuesto, se extrae mucho mejor el aceite, pero en tiempos muy largos de batido vamos perdiendo aroma. La tendencia de estos aceites excelentes, vírgenes extra, de los que tienen ahí una hoja, los 25 mejores de Iberolium, porque está aquí, pues esos aceites son batidos muy poco tiempo, tiempos cortos de batido, donde la extracción no es tanta, pero sí la calidad de los aceites que se obtiene. ¿De acuerdo? Ahí estamos batiendo aceituna muy verde y aquí aceituna madura. Y en los dos casos con unos tiempos cortos. Pasamos al siguiente paso, que es la separación sólido-líquido. Nosotros tenemos que separar el agua, la pasta de la aceituna y el aceite. Así que por centrifugación hay una salida que va el agua de vegetación con la pasta y en otra salida el aceite. Esta es una almazara moderna, como ha dicho Alberto, es un proceso mecánico, pero no está ligado con la tecnología. Tenemos que trabajar con la mejor tecnología y también se me ha olvidado decir que en este batido, como la recolección se realiza en muchos de los casos y en muchas variedades
en el mes de octubre, las batidoras están preparadas con agua fría por refrigeración para que esas temperaturas no se eleven y de esa forma se conserven mejor los aromas. Aquí centrifugamos y tenemos la salida del aceite. Este es el aceite obtenido, el aceite de oliva virgen, que no sabemos si es extra o virgen o lampante, porque todavía no lo hemos catado y no lo hemos analizado para clasificarlo. Este aceite de oliva virgen, pues como depende del tipo de aceituna, pues es un aceite más verde, más amarillento, pero en los tres casos vemos que está como denso, como empolvado. Nosotros le llamamos aceite empolvado. ¿Y eso qué quiere decir? Que la separación por centrifugación no es perfecta, que en ese aceite hay parte de agua. Y no solamente parte de agua, sino partículas en suspensión de tamaño de micra y sustancias coloidales en suspensión sólidas. Por tanto, este aceite lleva muy poca humedad, pero la lleva y en esa humedad va en suspensión esas sustancias coloidales o esa sustancia rica en azúcares que hace que si un aceite está sin filtrar, fermente y puede estropear al aceite. Por eso la importancia de que un aceite recién obtenido hay que filtrarlo. Es un problema que el consumidor no lo conoce y muchas veces piensa que un aceite sin filtrar es como antiguamente se hacía, es mejor. Antiguamente se hacía, como digo, íbamos a Madrid en burro y hoy vamos en coche, y en coche de mucha tecnología, ¿no? Por tanto, es necesario quitar la humedad. Y fíjense lo que queda, esta es la placa por donde entra el aceite, aquí sale, y toda esta sustancia en suspensión es lo que ha retenido el filtro. Esto queda en el aceite, al final se deposita, fermenta y los aceites se vuelven agrios, avinados. Por tanto, a nivel de consumidor siempre insisto en que se debe de hacer. Bueno, ¿y esto es algo empírico? No. Aquí hemos desarrollado una tesis máster en la variedad hojiblanca y picual, que es las variedades principales que tenemos en los centros IFAPA, y trabajamos durante una campaña en el tema de filtrado de las dos variedades y en distintas épocas. La variedad hojiblanca aguantó algo más, pero la variedad picual es una variedad muy sensible que hay que filtrar muy rápidamente porque los aceites pasan de frutados verdes a frutados maduros y pierde los componentes volátiles, apareciendo aceites poco fragantes y unos amargos desequilibrados. Esta es una tesis máster que la tiene publicada la Universidad de Córdoba y también en Expoliva presenté hace dos Expoliva este trabajo. Por eso, ojo con el tema de la filtración. El siguiente paso, una vez que está filtrado, lo catamos y lo clasificamos. Este tiene estas características, este depósito, al siguiente, y una vez clasificado pasa a la bodega y dependiendo de la variedad, de la cantidad, podemos tenerlo en un depósito de acero inoxidable, por supuesto siempre en una sustancia inerte que no nos aporte nada al aceite y también que evitemos la luz y la temperatura. Pero hay variedades que son poco estables. ¿Qué quiere decir estabilidad? Cuando hablo de estabilidad, que lo hablo mucho, es el tiempo que tarda un aceite en enranciarse. Eso va a depender de la variedad y de la maduración. Variedades poco estables, por ejemplo, picudo recolectada cuando tiene el máximo contenido en aceite, puede ser 60 horas, y picual secano, 300. Picual secano ecológico, porque estamos viendo una gran diferencia en cuanto al ecológico al convencional, en polifenoles y en estabilidad también. Pues hicimos otra tesis, máster de ecológico, y vimos como una finca de la provincia de Jaén con la variedad picual teníamos hasta 300 horas de estabilidad. En el picual riego podemos tener 130, 180 horas de estabilidad. ¿Qué quiere decir una hora? Una hora se relaciona con una semana. Entonces, nosotros tenemos picual
riego tenemos 180 horas de estabilidad, quiere decir que tarda 3 años en aparecer el rancio si lo conservamos de una forma adecuada. Si lo ponemos a la luz con una botella transparente, no. Y la arbequina o la picuda son 60 horas o 70, quiere decir que en un año puede aparecer el rancio. Entonces, lo normal es que en la variedad picual, en los depósitos, no se inertice. ¿Por qué? Porque son aceites muy estables. Y la variedad arbequina, ese depósito concreto es de la variedad arbequina, se inertiza para que no tenga oxígeno y evitar la oxidación y que el tiempo de vida sea más largo. ¿De acuerdo? Por eso, no solamente miramos las características sensoriales, las características físico-químicas, sino también tenemos que conocer nuestros aceites, ver la estabilidad que tiene para que luego en el mercado tengan un mayor tiempo de vida, que es de lo que se trató este proyecto. Bueno, aquí tenemos los factores que favorecen a la oxidación, que es la luz, el aire, la temperatura y los metales. Hoy no utilizamos metal porque todo es de acero inoxidable. El problema es la luz, porque hay muchos consumidores que quieren ver el aceite. Eso es otro tema que hay que acabar con él. Si vemos el aceite, es lo mismo que si ponemos un pescado a 40 grados en un escaparate, pues a las 5 horas ya está podrido, ¿no? Pues el aceite no sufre fermentaciones, se oxida. Por tanto, tenemos que evitar que se oxide. Y, por supuesto, no tenerlo el aceite al lado de un foco de calor. O no almacenarlo en un sitio de calor, en un sitio fresco. Porque todo eso acelera la oxidación y la decoloración de los aceites. Ayer pasamos por un restaurante y era el aceite casi transparente. Miramos y es que era de la campaña 16-17 y todavía estaba allí puesto. Sí, ese aceite estaría rancio, pero ya se había decolorado también. Por tanto, hay que evitar. ¿Y qué forma tenemos de evitar eso? Pues almacenarlo, dependiendo de la variedad. Si una variedad más estable no tiene por qué tener nitrógeno. Si es una variedad poco estable, protegerlo. Y luego en el envasado, cuidar que sea o lata o botella oscura o baking bowl, aunque sea inglés, pero hay que decirlo, que es el baking bowl, que es el futuro del aceite, porque evitamos que a medida que vamos sacando aceite del envase se mantiene sin oxígeno, está al vacío, no le da la luz, y si lo eliminamos de un foco de calor, pues el aceite se conserva muy bien, ¿de acuerdo? Por tanto, es importante el envasado. Otra tesis máster que realizamos hace 2 años, que también se publicó en Expoliva de la última edición, fue acerca del tipo de envase y los envases mejores que evitan la oxidación, como digo, en la lata y el cristal oscuro, en envases pequeños, y en envases grandes, lata y baking bowl. La cerámica, no hablo de la botella que está pintada así en blanco que parece que es de cerámica, no, la cerámica es la peor botella porque el oxígeno es permeable y por tanto no aparecen los índices de oxidación, tanto el K270 como el K232, muy elevados, pero a los 6 meses de estar envasado, y donde no aparecen más defectos sensoriales también es en el PET, ¿de acuerdo? Por tanto, el PET y la cerámica fueron los envases peores y el cristal transparente. Ese ensayo también se hizo en unas condiciones de supermercado durante 1 año en el IFAPA de Cabra y se hacían los análisis cada 3 meses. También un trabajo muy interesante y en ese trabajo el que mejor preservaba no solamente los parámetros físicos, químicos, sino los sensoriales, era el baking bowl. Tenemos pues unos más cuadrados, otros redondos, y como anécdota, el año pasado cuando estuve en un congreso en Japón, me encontré un baking bowl de medio litro. A mí me llamó aquello la atención porque aquí estábamos hablando, todavía había poco baking bowl y allí ya hasta de medio litro para ponerlo en un restaurante. Porque los aceites italianos, las variedades italianas son menos estables, claro, y intenta que se conserven más las condiciones que facilita esa oxidación. ¿De acuerdo? Y ya vamos a pasar a la cata de los aceites. A mí me gustaría que
los azafatos o azafatas vayan empezando, porque yo voy a ir hablando mientras se va a servir. Vamos a catar 3 aceites, como he dicho, de diferentes características. Aquí no vamos a decir las marcas comerciales, sí que son de los aceites más premiados que tenemos. Ya os diré las variedades y, en primer lugar, decir que el aceite de oliva virgen... Me vaya a traer un vaso de resina. Ahora mismo, para mí. El primero nada más. Vamos a catar el primer aceite. Pero lo tenéis en la mano y con mucho cuidado lo calentáis, ¿vale? Lo vais calentando porque, como veis, está tapado para que los aromas se conserven en el aceite. Este es un vaso que se ha elaborado ahora, que se mantiene gran superficie. Y antes de la cata quiero explicar cómo el aceite de oliva virgen está formado por 2 fracciones. Una que es la fracción grasa, aquí lo tenéis, vosotros vais a catar luego una fracción grasa. ¿Veis que esta fracción grasa no tiene color? ¿Lo veis desde atrás? Es un aceite totalmente transparente, ya lo veréis, es un aceite refinado. ¿Por qué? Porque en la refinación se pierde toda la fracción insaponificable. ¿Qué es la fracción insaponificable? Pues los hidratos de carbono, los esteroles, los alcoholes triterpénicos, los tocoferoles, los fosfolípidos, pigmentos y compuestos fenólicos y aromáticos, que son los responsables del color, sabor y olor y de las propiedades nutricionales. ¿De acuerdo? Esto solamente se encuentra en el aceite de oliva virgen. Por eso aquí tenemos un aceite de oliva virgen, que es la copa, por ahí, sí. Y dejarlo aquí en la mesa por si alguien quiere. Tenemos el aceite de oliva virgen y, por otra parte, una fracción grasa. Esa fracción grasa puede ser de oliva, de girasol, de soja, de lo que sea, porque solamente mantenemos la grasa, la parte de arriba. ¿Y qué engorda más? Porque yo cuando en Estados Unidos he visto aceite light, un aceite refinado, es un fraude. Mira, aquí tenemos una americana, me está diciendo la verdad, ¿eh? Que no estoy... ¿verdad? No, toda la grasa engorda lo mismo. 1 gramo de grasa son 9 calorías, ¿eh? 1 gramo de grasa, 9 calorías. Sea un refinado, sea un virgen extra. Este refinado es light de todas estas propiedades nutricionales y de las propiedades responsables del olor, del sabor y del color. Aquí tenéis el esquema, como los carotenos son los responsables de calidad nutricional y del color. Las clorofilas lo mismo, los polifenoles de la calidad nutricional y del sabor. Y los volátiles del aroma. También los polifenoles, como he dicho al principio cuando he hablado del riego y secano, son responsables de la estabilidad oxidativa. Los tocoferoles son responsables de la actividad oxidativa y los triglicéridos también de la actividad oxidativa. Quiere decir que este aceite que hemos refinado pues ya no tiene nada de esto y, por supuesto, tiene menor estabilidad. Yo puedo decir que un aceite refinado de oliva, cuando se le quita todos estos componentes, puede tener 80 horas de estabilidad. O 70. ¿Sabéis cuántas horas de estabilidad tiene un semilla? También por la composición de ácidos grasos que tiene. 1 hora. Por eso, cuando vosotros veis el aceite de girasol, soja, todos tienen antioxidantes adicionados, porque si no, en una semana o en un mes se oxidaría. ¿De acuerdo? Entonces, todos esos componentes, aparte de la calidad nutricional, bueno, pues nos hacen ser más felices, porque cuando comemos disfrutamos. Y eso es importante en nuestra vida y como personas, ¿no? Es que tenemos que hablar también de eso, porque hoy el proyecto Predimed, que no voy a hablar de salud, quizás tenía que haber hablado algo, pero no voy a hablar de salud, pero la segunda fase de Predimed, que es el que está en actualidad ahora, se está haciendo, tiene una base de la vida que llevan las personas, de familia, comer juntos, disfrutar, hacer deporte, tertulia, etcétera, etcétera. Por tanto, esto no lo permite, ¿no?
sentarnos ante una mesa y disfrutar ante un aceite de oliva virgen extra. La siguiente. Ay, no, que tengo yo que darle. Ya me he ido. Bueno, otro tema, no sé si aquí sois personas que conocéis ya más, pero la semana pasada que estuve en Galicia, un problemón, la acidez. Y eso de la acidez, ¿qué? Los cocineros, ¿qué? Eso de la acidez. ¿Sabéis cuándo se sube la acidez de un aceite? Cuando el fruto fermenta. Cuando el fruto fermenta hay proceso hidrolítico y se libera el ácido graso. Entonces tenemos acidez libre, ¿no? Pero en estos aceites, que son aceites que no ha habido ninguna fermentación, que cuando hagamos la primera fase olfativa directa veremos cómo nos recuerda a la fruta de la cual procede, la acidez es muy baja. Entonces, un aceite de oliva virgen pueden estar seguros, virgen extra, que no tiene más de 0,2 o 0,3 de acidez. Nos tenemos que fijar en las características sensoriales, a aprender a reconocerlas, a catar y que nuestros sentidos sean los que lo valoren, ¿de acuerdo? Luego los demás parámetros, estos parámetros son todos parámetros, índice de peróxido, K270, K232, incremento de K, que nos determina el estado de oxidación, porque como he dicho, una grasa, cuando le quitemos el agua, lo filtremos, el único problema que tiene es que se oxide. Por tanto, hay que controlarlo. Y ya os digo que en el ensayo, en la tesis máster del envasado, no sorprendió cómo determinados envases no había aparecido todavía los defectos sensoriales y ya estaban fuera del límite los análisis de oxidación, ¿de acuerdo? Por tanto, no me voy a centrar mucho, solamente voy a centrar que un aceite virgen extra tiene que tener una mediana de frutado mayor que 0, es decir, que tiene que tener frutado. Un aceite de oliva virgen es aquel que tiene que tener la mediana del frutado mayor que 0 y puede tener un ligero defecto. Y el lampante es aquel que el defecto es mayor de 3,5 en una escala de 10. Todo esto se valora en un panel analítico, es decir, yo como catadora individual no te puedo decir si este aceite es virgen extra, si es virgen o es lampante, porque para ello hay que realizarlo en un panel analítico, que es el instrumento de medida, y está formado por un grupo de catadores seleccionados y entrenados, con una normativa, es un ensayo organoléctrico realizado bajo condiciones controladas por ese grupo de catadores. Si queréis y os gusta, hay un libro en internet que se llama La cata de los aceites, en PDF, que lo publicamos mi compañera Anuncia Carpio y yo, ¿de acuerdo? Lo podéis bajar, yo se lo he dicho hace un momento, porque es muy interesante y habla de toda esta normativa en la que no me puedo parar, ¿no? ¿Qué descriptores se valoran para decir si un aceite de oliva es virgen extra? Frutado, amargo y picante. Cuando yo comencé a trabajar en este mundo, pues vosotros no imaginabais que los aceites, los compradores, los corredores los compraban, los menospreciaban si tenía amargo. Y yo decía, pero si el amargo es un atributo positivo debido a los polifenoles, lo que hay que buscar es que esos amargos sean equilibrados. Pero lo mismo que una cerveza es amarga, el aceite de oliva virgen tiene que tener ese amargor porque procede del fruto, ¿no? Entonces, cuando un aceite amargo y pique no quiere decir que sea malo, son atributos positivos. Otra cosa es que tienen que estar en equilibrio, de acuerdo a esos descriptores. ¿Y cuáles son los defectos? Todos los que se deban a una manipulación incorrecta de los frutos. El atrojado, ¿por qué se produce? Cuando se amontonan los frutos. Igual que si amontonamos naranjas en una caja y volvemos al mes, están podridas. Pues lo mismo ocurre con la aceituna, se atroja y empiezan las fermentaciones, aparece el moho también. Luego tenemos el avinado y agrio, se produce más cuando la falta de limpieza en la almazara, cuando se rompe la epidermis de los frutos, cuando los aceites no se filtran y empieza a agriarse. Las borras también, cuando no se separan bien el agua de vegetación. Eso ocurre mucho en Brasil, nos lo hemos encontrado en muchos productores, hace mucho calor, como no se filtre de inmediato, aparece ese sabor de borra, por tanto allí es con más urgencia hay que filtrar y eliminar la humedad. El rancio, que es la oxidación, y metálico,
que también se produce cuando se envasa en un lugar que tiene trazas metálicas. También nosotros lo apreciamos en otro tipo de aceite que le llamamos de arrastre, pero vamos, eso es más complicado ya. Y esta es la hoja que utilizan los catadores, ¿de acuerdo? Un aceite virgen extra, pues no tiene que tener nada más que atributos positivos: frutado, amargo y picante, y ningún defecto sensorial. Este es virgen extra. Si tiene un ligero defecto, pues ya sería virgen, y si tiene un defecto muy grande, sería lampante. ¿Y por qué lampante? Porque era el que se ha utilizado en toda la vida para alumbrar. Cuando no había electricidad, se utilizaban los peores aceites para alumbrar. Y ya vamos a comenzar la cata. ¿Y qué es catar? Pues catar es degustar con atención un producto cuya calidad queremos apreciar. Es someterlo a nuestros sentidos, en especial al gusto y al olfato, para estudiarlo, analizarlo, describirlo y juzgarlo. Y os quiero decir que las personas de campo jugamos en ventaja, porque estamos muy acostumbrados a los descriptores de campo. Mi hijo dice: mamá, esto huele a vía verde, porque le gusta pasearse conmigo en la vía verde. Y vemos que hay malvas, que hay orégano, que hay tomillo, que hay... Entonces, eso... deciros que es muy importante cuando vayáis por el campo, y sobre todo por un campo donde hay vida, pues quedarnos con todos esos aromas, ¿de acuerdo? Entonces, en la degustación hay que prestar atención y analizar. El flavor. ¿Qué es el flavor del aceite? Esta es una prueba que hago muy curiosa, pero hoy no lo he hecho porque no teníamos mesa, si no lo hubiera hecho, que es la sensación compleja del gusto y el olfato. Todos decimos: no me sabe a nada cuando estamos resfriados, y eso no es verdad. No nos huele, no tenemos aroma de boca, ¿de acuerdo? Porque cuando catemos el aceite nos vamos a tapar la nariz y veréis cómo vamos a apreciar solamente si es un poquito de amargo. Nos destapamos la nariz y aparecen todos los aromas de boca. Por eso es una sensación muy compleja. Los alimentos huelen a través de la boca, por eso hay que degustarlos con atención. Luego, el olfato es el primer sentido que interviene. Por eso ya vamos a hacer la primera fase olfativa, que es agitar la copa, porque claro, si agitamos, con la fuerza de rozamiento desprende calor y por tanto facilitamos la volatilización de los aromas. Agua, gracias. ¿Cómo voy de tiempo? Bien. Me he pasado ya, ¿no? Bueno, ahora corre. Marcelo dice que voy bien, que Bueno, pues vamos a destapar. ¿Qué os parece este aceite? ¿Qué aromas percibís? Plátano verde, manzana. ¿Cómo se nota que eres catadora repetidora? El año pasado también. Viene todos los años. ¿Veis? Y oye, ahora con tu hija, la manzana verde, el plátano verde. Lo vamos a ver ahora cuando comparemos con los otros. Tenemos que tener mucho cuidado cuando catemos este aceite y vayan a traer el siguiente, ponerlo en el suelo, porque si lo retira, luego no vaya a poder comprobar las diferencias. Yo siempre digo volver hacia atrás. Al volver hacia atrás vemos mejor la diferencia entre un aceite y otro, porque nuestra memoria no es capaz de retener en tan poco tiempo esos descriptores, ¿de acuerdo? Entonces, la temperatura influye y, como he dicho, hay una vía nasal directa. Ahora que hemos percibido esos aromas de plátano, de manzana verde, vamos a probarlo. Y en el momento que entra en la boca, pero por favor esperadme que yo lo explique. En el momento que entra en la boca vamos a apreciar la vía olfativa indirecta. Apreciamos el dulce en la punta de la lengua, ¿veis? Y el amargo en la parte de atrás. Aquí no apreciamos el ácido ni el salado, que son los 4 sabores elementales. La combinación de todos ellos son los sabores que tenemos actualmente, que tenemos en los alimentos.
En la boca también apreciamos la sensación kinestética o táctil, si un aceite es fluido, si tiene más cuerpo, porque eso va a depender del ácido graso. Unas variedades tienen más ácido oleico y otras menos. Cuanto más ácido oleico tenga, como más cuerpo tiene, ¿de acuerdo? Y también otra sensación kinestética es el picante. Por tanto, hay que pasarlo muy lento de la parte anterior a la posterior para que no nos pique, porque si nos los tragamos, no, parece que nos pica. Hay que ir lentamente y apreciando el dulce, el aroma de boca, si es amargo, si pica y también la persistencia que tiene. ¿De acuerdo? Vamos a probarlo, un pequeño sorbo. Taparos la nariz. Es dulce, la destapáis, ¿veis el plátano? Es más plátano verde. Ya te la has tragado. Ahora va hacia atrás, no amarga nada y tiene un ligero picante. En boca tiene una persistencia ligera que nos recuerda como cuando nos tomamos un plátano con la hebra, ¿veis? Es que hay que hacerlo muy lentamente. Por eso digo, no lo probéis todavía hasta que yo no os dirija. Y ahora viene un picor. Este es un aceite que no tiene nada de amargo, que sus notas son frutales y que clasificamos dentro de los aceites frutales, no herbáceos, frutales. ¿Qué ocurre? Que tiene picante. ¿Por qué tiene picante? Porque este aceite está de la variedad arbequina, una variedad que tiene menos estabilidad. Entonces el productor lo sabe, quiere tener una vida útil, larga en su aceite y por tanto esos olivos están estresados. Son de riego porque el riego hace que tengamos más producción, pero los últimos días agua quitada. Los últimos días, 2 semanas, y entonces vemos cómo el aceite tiene personalidad todavía. Vosotros podéis probar otros arbequinos y están más muertos, pero para que tenga esa vida que este aceite tiene ya, esto se hizo 1 de octubre, noviembre, diciembre, enero, 6 meses, ya 5 meses. Y fijaros lo elegante que está, el picor que tiene y cómo tiene persistencia todavía. Esta es la variedad arbequina, una variedad frutal que se caracteriza por las notas frutales y el sabor de plátano verde, la persistencia de plátano verde. Teníamos que haber repartido el segundo ya. Es que yo con hablar, pero... ¿Qué os ha parecido este aceite? ¿Os ha gustado? Es un aceite de la variedad arbequina. En arbequina también podemos encontrar aceites más maduros, más maduro. El lunes tuve en el centro, como ha sido el Día de Andalucía, fue el jueves, un grupo de niños de un colegio que tienen un huerto ecológico y 3 olivos, cogieron la aceituna y el lunes lo sacamos en donde nosotros hacemos los experimentos, en Abencore, le sacamos el aceite. Y entonces le encantó. Yo no sabía que un niño de cuarto de primaria iba a estar tan atento. Digo, pues de regalo os voy a dar de desayunar una botella, no de esta campaña, de la anterior, de arbequino, muy bueno, con cacao, con colacao, y se tomaron 10 bollos de pan, no sé cuántas barras, y se ponía, señorita, lo mejor del día. Y eso es la variedad arbequina, muy interesante. Bueno, María José puede explicar ahora su uso en cocina, pero es muy interesante esta variedad. No me habéis dado a mí, que sí. Maestro. Son 3 aceites los que vamos a catar. Ya mismo acabo. Es que empezó un poco más tarde, Juan. Hacemos la misma operación y destapamos. Aquí ya sí hay hierba, Fijaros. Pedro, coge, que está muy bueno. ¿Veis las notas herbáceas? Hierba, hoja de olivo,
la tomatera, la alcachofa. Es totalmente diferente. ¿Dónde está el mío? Destápamelo. Si ahora volvéis hacia atrás, veréis como el otro es más de fruta. Es que de esa forma se aprende muy bien cuando vamos comparando y así vamos. ¿Veis la diferencia? Como ahora este es un aceite frutado, verde, herbáceo, donde destaca la hierba, la hoja de olivo, la tomatera, la almendra verde, la llosa. Y ahora vamos a pasar a boca. Más cuidado todavía, porque este es un aceite que va a tener más cuerpo. En la boca, ¿veis el aroma verde? Hierba. A mí me recuerda mucho también a la huerta, a la alcachofa, a las habas verdes, a la tomatera. ¿Veis cómo aquí ya se aprecia el amargo en la lengua, la parte de atrás? Ya tenemos amargo. De ahora viene un picante. ¿Veis la evolución de los aceites? Estos aceites en muchos concursos de fuera de España eran muy complicados, ya no, pero yo le decía, tiempo, estos aceites tienen su tiempo porque son aceites tan complejos, cómo van evolucionando. Y veis la persistencia que tiene en boca. En primer lugar me da más alcachofa y luego a la nuez verde, al fruto seco. Se queda áspera, como cuando te tomas una nuez verde. Y el amargor ha desaparecido y le ha dado un paso al picante, ligero picante. Es un aceite complejo, intenso, redondo, armónico. Un aceite muy interesante. ¿Qué variedad puede ser esta? Picual. Estamos ante la variedad picual. Una variedad muy rica en polifenoles que tiene mayor intensidad en el amargo, pero que sí, que los productores que están aquí, está aquí el productor de este aceite, lo mismo que el del anterior, pues lo trabajan de forma de que ese amargo que yo os decía, que hace 33 años decían que era un defecto, está trabajado muy bien para conseguir un aceite amargo equilibrado, un picante equilibrado, que se armoniza con ese aroma verde, hierba, hoja, etcétera, etcétera. Un aceite muy bueno de la variedad picual. Y ahora vamos a pasar al siguiente. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Te ha gustado? Deciros que nosotros catamos en otro tipo de copas, en copas de cristal, azules, para no ver color, porque hay variedades que tienen más clorofila y otros más carotenos. Las clorofilas le dan una tonalidad más verde y los carotenos más amarilla. Por tanto, para no tener predisposición para decir, pues este aceite más amarillo va a ser malo, no. Siempre se cata en copa oscura de cristal con un tamaño constante, para que podamos tener una normalización de esas condiciones y todos catemos en la misma temperatura, el mismo tamaño, etcétera, etcétera. Vamos a pasar al siguiente, ¿qué os parece? Es verde, es también verde hierba, es planta silvestre, es un poquito menos intenso que el anterior es que era muy intenso, pero este va a ser en boca más intenso, por eso le quiero poner el último. Vaya a probarlo. Veréis qué aceite tan elegante, qué dulce entra, qué fluido entra. No amarga apenas.
Esperaros. Y ahora ya este aceite empieza a picar un poquito. ¿Veis? En boca apreciáis todas esas notas verdes de hierba, de plantas aromáticas, de los panecillos, de las malvas, de los frutos de las malvas. Ahora me está dando un poquito de amargo y el picante, que es un picante en progresión, que viene desde la garganta hasta la boca. Por eso lo he puesto el último. Porque la boca la deja como más saturada. Y entonces, si después de este tan intenso probamos el anterior, pues nos va a parecer que no sabía nada. Entonces he querido que veáis un frutado dulce de fruta, amargo, que era el segundo, aunque el amargo pasaba, pero habéis apreciado el amargo, y este el picante. Y el picante ya no viene a los labios. ¿Lo veis? Cómo es muy picante y cómo se aprecia esas notas verdes, hierba. Este sí que es de nuez, la nuez, la aspereza de la nuez. Es un aceite muy rico de la variedad hojiblanca, que os he explicado antes el perfil de la hojiblanca. Y ahora viene el último aceite. Bueno, voy a seguir pasando, que la fluidez está relacionada con el porcentaje de oleico y el picante. ¿Cómo evolucionan los sabores? En primer lugar aparecen los dulces. Todo al principio no ha parecido dulce en la boca. ¡Shh! Silencio. Luego, duración de 5 a 12 segundos. Se me va. Disminución progresiva de los sabores dulces y un aumento gradual de los sabores astringentes y amargos. Y al final, pues, dominan los astringentes y sobre todo lo amargo. Y en el caso de la variedad hojiblanca, el picante, que es persistente y en progresión. Yo tengo aquí, Alfonso, pasarlo. Sí, lo tengo. ¿De acuerdo? Y ya tenemos la joya de la corona. Ahora vais a probar un aceite. Yo he hablado a vosotros de que para obtener... No lo probéis ese hasta que yo no lo diga. No sé si habrá vasos para todos o compartir, porque no merece la pena tampoco. Bueno, eso, pásalo para atrás que falta. Henry, pásalo, hijo, para atrás. Bueno, ya, como he dicho al principio, tenemos más de 260 variedades. La clasificación en virgen, extra y lampante se realiza por la norma COI, pero esas variedades, de cada variedad podemos tener descriptores diferentes. Por eso el Consejo Oleícola Internacional estableció en el 2005 esta norma para las denominaciones de origen, en la que se puede definir 10 descriptores en una denominación de origen. Y aquí tenemos pues todos estos descriptores que hemos hablado: la alcachofa, la almendra, el eucalipto, las flores, frutado maduro, verde, que son sensaciones directas o retronasales. Tenemos la sensación gustativa de amargo y dulce y la sensación retronasal de persistencia. ¿Veis lo persistente que es este aceite? Compararlo con los anteriores en aroma y veréis cómo el primero, al ser frutal, huele menos. Este ya me huele más. El segundo, herbáceo, y el primero, frutal. Tenemos 2 herbáceos y un frutal. Aquí tenéis al lado lo que os he dado ahora, que es un vaso de aceite que tiene solamente la fracción grasa, la saponificable, y carece de todos estos componentes menores, ¿no? De los terpenos, de los esteroles, de los carotenos, clorofilas, compuestos fenólicos y clorofilas, que son los responsables del color, el olor y el sabor. Así que lo podéis probar y veréis cómo ese aceite solamente tiene la sensación táctil, el paso por la boca. No tiene ningún aroma, ningún sabor ni nada. Y ese aceite, que puede ser de oliva refinado, ¿cómo se ha hecho?
Pues ese aceite es de la aceituna en mal estado, la aceituna que cae al suelo, que fermenta, de los aceites que se estropean. Hay que quitarle el color, el olor y el sabor. ¿Y cómo se quita? Pues en primer lugar se trata con ácido fosfórico, se neutraliza con sosa cáustica, se filtra con arcilla, se desodoriza calentando a 250 grados y tenemos ese aceite, el aceite de oliva refinado. Ese aceite de oliva refinado solamente tiene la fracción grasa, por eso no huele, no sabe, no tiene ninguna característica. Y por tanto perdemos todos los componentes nutricionales de estabilidad y el sabor y el olor. Y si vamos al supermercado, ¿qué podemos comprar? Pues podemos comprar el virgen extra, que son los 3 que nosotros hemos catado, el virgen, que tiene ya ligeros defectos y sobre todo son aceites más maduros, y los aceites lampantes, los que se utilizaban para alumbrar, no se pueden comprar porque se refinan, y se refinan de esa forma: ácido fosfórico, sosa cáustica, decoloración, desodorización, y tenemos un aceite refinado, que si le adicionamos en nuestro caso, porque lo que he puesto extra, le adicionamos un poquito de virgen extra, son los aceites de oliva, que es lo que se consume en España. Que sepáis que España está alrededor de un 70% del consumo de los 11 litros es de aceites de oliva y un 30% de aceites vírgenes, ¿de acuerdo? Y con el orujo pasa lo mismo, el orujo se extrae con disolventes, tenemos el orujo crudo que refinamos, aceite de orujo refinado, se le adiciona un poquito de virgen, tenemos aceite de orujo de oliva, ¿de acuerdo? Así que ahora os preparáis vuestro aceite de oliva. Al refinado le echáis un poquito de virgen, para que veáis que con muy poco, con un 10%, un 15%, ya le aparecen aromas. Entonces el consumidor piensa que ese es aceite de oliva de calidad y lo compra, pero es más por desconocimiento. No hay tanta diferencia de precio de un aceite de oliva virgen a un aceite de oliva. Y un aceite de oliva virgen, aunque tenga ligero defecto, es un aceite que se ha obtenido solamente por procesos mecánicos, ¿eh? Y, por supuesto, hay más diferencia con un aceite de oliva virgen extra. Y eso es un error que tiene el consumidor. Por eso, aquí, todos los que estamos tenemos una relación directa y una responsabilidad de transmitir el conocimiento de qué tipo de aceites tenemos, que no es lo mismo un aceite de oliva que un aceite de oliva virgen, y un virgen no es lo mismo que un virgen extra. Y que ese precio y esas diferencias de precio que hay en toda la gama de los aceites es porque no, es un proceso largo de selección, de transformación, de conservación, y que no puede costar menos. Es parte de nuestra vida, y no solamente de nuestra vida, sino de nuestro patrimonio, de nuestro suelo y de nuestros campos. Por tanto, tenemos que entre todos transmitir esta cultura y trabajar para ello. Así que muchas gracias y espero que os haya gustado los 3 aceites.